Qué hermoso, hermanos, que el Señor ha puesto cántico en nuestros corazones. El Señor nos decía que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son aquellos? Los que aman al Señor y que el canto y la alabanza se lo presentan a Él. Así que damos gracias en esta hora por el que el Señor nos permite alabarle y adorarle. Y tal como leíamos al principio de nuestra reunión, el apóstol Pablo hablaba y decía que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con sabiduría. Nosotros en este día tenemos el privilegio, ¿verdad?, y la oportunidad de poder escuchar la bendita palabra de Dios. Y en este día hemos sido bendecidos por la presencia de un hermano al cual apreciamos mucho y amamos mucho, un hermano que tiene años de acompañarnos en el ministerio, en la obra del Señor. Esta mañana va a estar ministrándonos la bendita palabra de nuestro Señor, nuestro querido hermano Alberto Telles, quien está aquí con nosotros, y le invitamos que en este momento pase para que pueda ministrarnos la palabra del Señor. Abramos nuestros corazones, hermanos, y recibamos la palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano Alberto. Saludo a toda la familia en Cristo, a todos mis hermanos, mis hermanas que dispusieron su corazón, pero también a todos nuestros invitados que se conectaron para estar con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Como mi hermano José Antonio mencionaba, he tenido el privilegio y la bendición, por lo cual estoy muy agradecido con Dios por haber sido invitado por nuestro pastor, el hermano José Antonio, para compartir una palabra que me ha inquietado, me ha acompañado a lo largo de mi vida como creyente, y estoy seguro que a usted también lo va a inquietar. He dispuesto mi vida delante del Señor para servirle, y lo he hecho con temor, con temblor, reconociendo mis limitaciones, pero también reconociendo que la gracia, el poder viene de Dios, y dándole el lugar para que sea su Espíritu Santo, sea su palabra la que nos guíe, nos acompañe, que sea Él el que hable a nuestros corazones y podamos recibir la palabra que este mensaje hoy me permite compartir. De tal manera que le pido a Dios y oramos para que Él se glorifique en esta mañana con poder de lo alto, que nos santifique, que nos abra el corazón, el entendimiento, y seamos todos bendecidos con su santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy veremos la importancia de mantener la unidad en el Espíritu dentro de la iglesia, la comunidad que el Señor nos ha dado, y también por qué es tan importante el que como familia, como hermanos, mantengamos ese vínculo de unidad espiritual que es tan valioso, tan importante, y que muchas veces lo ignoramos por desconocimiento. Y sin embargo, también vamos a ver 5 principios de los cuales nacen de las Escrituras, y vamos a tratar de resolver pues este motivo de este mensaje. Para esto le he titulado a este mensaje la importancia de la unidad en el Espíritu, y como dice la palabra, más bien la unidad del Espíritu, para lo cual vamos a tomar como referencia, punto de partida, de base, pero de ahí nos vamos a ir introduciendo por las Escrituras, y principalmente en una carta del apóstol Pablo que envió a la iglesia en Éfeso, allá en Asia, y es el libro de la carta, más bien la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1. Voy a leer primero cómo dice literalmente el texto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo, como se presenta siervo de Jesucristo, pero en este momento que envió esta carta, él se encontraba prisionero, y vemos también en otras cartas, como en Colosenses, la carta enviada a Filemón en el versículo 9, vemos que él encarcelado, pero él no se quejaba, sino al contrario, él reconocía que se encontraba prisionero por causa de la predicación del Evangelio. Y él, tomando no autoridad para enseñorearse de la iglesia, sino reconociendo que él era un siervo del Señor, envía esta carta, y con mucha humildad, con mucho amor, les exhorta a la iglesia en Éfeso, rogándoles, suplicándoles que anduvieran como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que vivieran agradando al Señor, y esto fuera en todo. Así lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, y en este texto agrega algo muy valioso que dice: agradando al Señor en todo, así abunden más y más. Pero no solamente en este texto, sino en algunos otros que voy a citar, también dice el apóstol Pablo: agradándole en todo al Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. También dice que andéis agradando al Señor en amor. Efesios 5:2. Pero también andad como hijos de luz, agradando al Señor, en Efesios 5 versículo 8. Pero también que anden como sabios, no como necios. Efesios 5:15. Y así podríamos seguir citando todas las recomendaciones, la exhortación que el apóstol Pablo hace para que la iglesia, los creyentes, los miembros pudieran vivir una vida digna conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Y esto es conforme al llamamiento santo en Cristo. Y esto es algo de lo cual tiene mucho peso, y es realmente el valor principal por el cual nosotros debemos introducirnos a este mensaje, porque a partir de aquí, si no logramos ver esa vocación, ese llamado en Cristo Jesús, realmente no pasaría de ser un mensaje más. En el pasado, nosotros, los creyentes, vivíamos sin Cristo, y como dice Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sin merecerlo, dice que somos por gracia salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente eso, sino que en el versículo 19 y 20 dice: así que por lo que recibisteis el perdón de los pecados, dice, ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que le fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para que fuéramos alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice que también en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Por último, la vocación dice que a la que fuimos llamados por la redención que tuvimos de nuestros pecados en Cristo Jesús, dice que nosotros, los gentiles, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y así, mis hermanos, podría seguir enumerando escritura tras escritura, y realmente vamos encontrando la riqueza y el valor que tiene el haber recibido la gracia de la fe, al haber creído en el sacrificio de Cristo Jesús, nuestros pecados haber sido perdonados, y con esto somos privilegiados y realmente introducidos a un mundo espiritual del que muchas veces menospreciamos, minimizamos, no le damos valor. Quiero decir con esto, hermanos, que el ser creyente, el ser cristiano, tiene mucho valor, que no es cualquier cosa y que tiene mucho peso en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es como lo dice la Escritura. Una vez dicho esto, voy a continuar viendo algo muy importante, porque una vez que nosotros hemos recibido la gracia de la fe y la salvación, vamos a ver a continuación qué sigue después de haber recibido esa gracia, esa bendición. Entonces es importante que nosotros entendamos el significado de guardar la unidad del Espíritu, para lo cual vamos a revisar en el versículo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 3, lo que dice. Dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que nosotros, los creyentes, debemos ocuparnos de una manera responsable, diligentes, y estar siempre dispuestos, esforzándonos en guardar y cuidar la unidad del Espíritu, para que reine la paz. A continuación voy a citar el versículo 4 al 6, tomado de la traducción de una Biblia, versión al día, que dice: porque somos parte de un mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu y hemos sido llamados a una misma gloriosa esperanza. Para nosotros solo hay un Señor, una fe, un bautismo, y tenemos el mismo Dios y Padre, quien está sobre todos nosotros y actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. Ahora pues también podemos acompañar en este versículo, en el capítulo 1, versículo 22 y 23, lo siguiente. Dice que Dios el Padre ha sometido todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ha dado por cabeza a la iglesia, a Cristo, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, podemos entender que la iglesia que nosotros conocemos y tal vez no entendemos el significado profundo, que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y esto hace una referencia a un cuerpo natural, a un cuerpo humano, el cual tiene
cabeza, tenemos tronco, tenemos extremidades, es decir, brazos, piernas, órganos, y está haciendo una comparación a ese cuerpo, el cual está compuesto de miembros, pero hay un solo cuerpo, es un solo cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros, la familia, los hermanos, en la fe debemos entender algo muy importante hoy. No somos un club social, Amén. no somos compañeros, Eso, amén. ni solamente amigos. Somos una institución espiritual con propósitos divinos. Amén. Somos hermanos y somos familia en la fe. Somos la iglesia Amén. de Jesucristo que Él compró y Él pagó con su sangre. De tal manera que nosotros formamos parte de su cuerpo. ¿En qué parte? Pues en alguna parte de ese cuerpo nosotros hemos sido insertados. Esa es la vocación a la que hemos sido llamados por la salvación, a formar parte de ese cuerpo, y por lo cual el apóstol Pablo decía que por esa razón deberíamos de entender, para que nosotros pudiéramos agradar a Dios y pudiéramos andar como es digno de esa vocación, pues ya no somos nosotros, sino somos nosotros el miembros de ese cuerpo de Cristo, y lo representamos en todo. Amén. Amén, Señor. Así, nosotros, dice Romanos 12:5, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Es decir, cuando menciona que somos miembros los unos de los otros, significa que ya no vivimos para nosotros mismos, que nos debemos a los demás, que ahora ya no, nuestra vida no nos pertenece, aunque quisiéramos hacerlo. Realmente hemos sido llamados a una vocación santa. También dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De tal manera que, aunque existen muchas congregaciones y decimos iglesias, en realidad solamente hay una sola iglesia, Amén. que es el cuerpo de Cristo. Amén. Una vez que hemos establecido esta base de esta enseñanza por las Escrituras, vamos a proseguir para ver los principios de los cuales les mencionaba en un principio, los que promueven esta unidad en el Espíritu, para que conozcamos cuál es la manera en la que nosotros podemos agradar, vivir dignamente la vocación con que hemos sido llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Y el primer principio está en Efesios 4:2, y es para soportarnos los unos a los otros. Dice la Escritura, dice que con toda humildad y mansedumbre debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Esta escritura realmente podríamos pasarla inadvertida, pero en realidad hay un tema muy profundo que va más allá de las relaciones humanas. Aunque muchas personas han tomado quizás de aquí enseñanzas, podríamos decir que realmente sirven para mejorar mucho las relaciones humanas, pero para nosotros los creyentes va más allá de lo humano, sino, como mencionaba, tiene propósitos divinos. Las relaciones humanas, y voy a citar textualmente de un escritor anónimo, dice: dentro de la iglesia las relaciones humanas deberán tratarse
conforme al consejo de Dios y no al consejo humano. Pues como miembros del cuerpo de Cristo, al interactuar los unos con los otros, a veces surgirán, y de hecho surgirán conflictos por las debilidades del carácter, sin importar que seamos hijos de Dios. Nadie estamos exentos de experimentar algún suceso desagradable con algún otro miembro. Surgen las desavenencias, surgen los conflictos, los malos entendidos, y esto entendiendo que seguimos siendo imperfectos en un proceso de santificación o de perfeccionamiento en las áreas en las que Dios quiera tratar y perfeccionarnos. Aunque todos quisiéramos y esperamos tener un corazón que de hecho es regenerado para que podamos actuar con responsabilidad, tristemente muchas veces nos frustramos, nos decepcionamos porque vemos que en la práctica no sucede así, y entonces podríamos tropezar y retirarnos con un corazón lastimado y resentido. Es entonces que nosotros necesitamos conocer y entender lo que las Escrituras nos enseñan al respecto, pues de eso depende un caminar digno que agrade al Señor. En esta forma de actuar equivocada no solamente nos dañamos, sino que el cuerpo de Cristo es afectado, y eso es lo más lamentable, eso es lo más triste, que no tenemos muchas veces ese entendimiento y esa conciencia, de tal manera que se puede vivir inclusive consecuencias desastrosas, tristes, amargas, de que en la iglesia pueda haber una fractura o una división. Y como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 17, nuestro Señor Jesucristo citó diciendo una verdad muy importante al respecto. Dice que todo reino o toda casa que está dividida, dice que necesariamente caerá. Es decir, una iglesia, una casa puede deshacerse, destruirse. Lo que muchas veces ha sido floreciente, hermoso, glorioso, puede de la noche a la mañana, por estos aspectos de la naturaleza humana, crear divisiones y entonces destruirse toda la obra de Dios, lamentablemente. Pero para evitar esta desastrosa experiencia, las Escrituras, en este caso el apóstol Pablo, somos exhortados para que nosotros actuemos con sencillez. Con sencillez de corazón y sin arrogancia. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, nos dice la palabra del Señor, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Es decir, hermanos, que una actitud de arrogancia, de orgullo, de egoísmo, de vanidad, puede causar lo que ya mencionábamos, pero lo contrario a lo que somos exhortados a guardar una conducta con sencillez, con humildad, con amor, para que nosotros, aceptando la parte humana que solo Dios puede cambiar en nosotros y también en los demás, es decir, nosotros podamos actuar con tolerancia, con paciencia, en amor, como dicen las Escrituras. Y sin duda que el apóstol Pablo, como muchos de nosotros o algunos de nosotros que tenemos la responsabilidad de estar al frente de algún grupo dentro de la iglesia, de miembros de la iglesia, de hermanos, de hermanas,
sin duda que podemos ser testigos de cómo se manifiestan las debilidades humanas, que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de ser muy personal y somos diferentes los unos de los otros, de tal manera que diferimos en edades, somos hombres, mujeres, algunos niños, jóvenes, ancianos, de niveles económicos diferentes, habrá ricos, habrá pobres, habrá profesionistas, habrá amas de casa, obreros, trabajadores, desempleados, y en realidad en todo este conglomerado de población como miembros de la familia de Cristo, sin duda que a no ser por el Espíritu Santo que hemos recibido, sería imposible mantener la unidad en el Espíritu. Pero veamos cómo al interactuar en nuestra naturaleza humana, cómo podríamos relacionarnos los unos con los otros siendo tan diferentes, y es aquí a donde viene precisamente el conflicto del cual el apóstol Pablo y aquellos que hemos estado y estamos al frente de grupos de miembros de la iglesia, nos damos cuenta que enfrentamos un reto y es un desafío. De tal manera que es necesario que el apóstol Pablo mande esta carta exhortando para corregir y que la palabra de Dios tenga la cabida necesaria para actuar en cada miembro. Entonces, el peligro el cual nosotros debemos conocer para enfrentarlo y evitarlo es la división. Es nuestro enemigo al cual debemos enfrentar, y para enfrentar a un enemigo pues debemos de conocerlo. De tal manera que aquí viene el principio número 2, que es debemos perdonarnos los unos a los otros. Efesios 4:31 y 32 lo dice de esta manera. Dice que se quite de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es decir, está haciendo énfasis y mención de nuestras debilidades humanas, y dice, quítese de vosotros, y tomando personalmente, quítese de mí, o quítese de ti, quítese de nosotros, de cada uno. Dice que se quite esas debilidades de carácter con las que nosotros estamos contaminados y por las cuales muchas veces ni siquiera somos conscientes, es decir, ignoramos esas debilidades de carácter que muchas veces dañamos, lastimamos, ofendemos a otros, y que el apóstol Pablo dice, quítense de vosotros toda esa amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, dice, y toda malicia. Es decir, todo aquello que pudiera afectarme para ser digno representante de Cristo, o que con mi actitud yo pueda dañar a otros. Todo lo que dañe, dice, quítese de vosotros. Sin embargo, podríamos pasar inadvertida esta simple palabra, quítense de vosotros. Es decir, como quitarme los anteojos, quitarme la corbata, quitarme los zapatos. Nos damos cuenta que en la práctica muchas veces nosotros nos damos cuenta de nuestras debilidades, que dañamos a otros y nos arrepentimos, pedimos perdón, pero nos damos cuenta que somos incapaces, no tenemos el poder de que seamos transformados y de cambiar, y muchas veces estamos tropezando y estamos haciendo tropezar a otros, y es a donde vienen los conflictos que llegan a lo que mencionábamos ya, la división. De tal manera que el apóstol Pablo no solamente exhorta, sino que también viene a darnos una enseñanza muy valiosa, muy importante, que corre a lo largo de estos textos, de sus cartas, y él menciona cómo es este quitar. Pongamos atención. Este quitar lleva un tratamiento para ser efectivo. Dice Colosenses 3:5,
haced morir, pues, todo lo terrenal. Haced morir, pues, todo lo terrenal. También aquí mismo en Efesios 4, versículo 22 al 24, dice la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y para quienes entendemos lo que es un vicio, es algo de lo cual, aunque alguien quiera, no lo puede dejar. Dice que nos despojemos, y eso corresponde a una naturaleza vieja, al viejo hombre. Dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Versículo 24, una vez que nos hemos despojado, que nos hemos renovado de nuestra mente, dice, ahora no se queden desnudos, tienen que vestirse, pero vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. También el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, también hace referencia a un concepto, a una palabra que dice, llamando a los miembros carnales, y hace un contraste diciendo, de manera que yo, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, dice, no pude hablaros, aunque quería hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois acaso carnales y andáis como hombres? De tal manera que también el apóstol Pablo agrega en este punto diciendo que debemos nosotros crucificar la carne. Gálatas 5, versículo 24. Dice, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, hermanos, que quitar significa morir a nuestros deseos personales, morir a la carne. Y los textos nos mencionan claramente cuál es el proceso. Esto en realidad requeriría de una enseñanza más profunda, pero creo que con esto es suficiente para que tengamos la idea, la noción clara de que no solamente existen nuestras debilidades, sino existe también la manera como Dios quiere tratar con ellas para poder entonces madurar, crecer y que podamos realmente, no de palabras, sino con nuestras vidas, glorificar al Señor dándole lugar a Él en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros podemos, y esa es una decisión personal para aplicar este remedio, para que podamos nosotros corregir nuestra conducta, pero esto no significa que los daños colaterales, si es que hemos lastimado o nos han lastimado, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. ¿Cuál es? Necesitamos pedir perdón. Y también, si nos han lastimado, perdonar al otro según sea el caso. Y dice la Escritura en Colosenses 3:13, tal como Cristo nos ha perdonado. También le preguntaban los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, ¿hasta cuánto debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y ya le parecía que era mucho. Y el Maestro le responde, te digo que debes perdonar hasta 70 veces 7.
Y es decir, el perdón debe ser un ejercicio que nos lleve a la perfección. El perdón debe ser amplio, debe ser sincero y debemos olvidar el agravio. Me impactó mucho en una reunión de casa de oración, reunidos nuestras hermanas, principalmente siempre hay más mujeres que hombres, pero una de las hermanas, bebé en la fe, nuestra hermana recién nacida a la fe, recibiendo la instrucción, la enseñanza de las Escrituras, la palabra de Dios obrando en su corazón, el Espíritu Santo. Recuerdo y quiero compartir esto diciendo que no es el tiempo el que nos hace maduros, no es el conocimiento el que nos lleva a ser mejores que nadie. Ella, siendo una bebé en la fe, muchas de las veces ha pedido perdón por sus acciones, y realmente para mí me quebranta el corazón, me quebranta ver mi corazón muchas veces duro de no poder siquiera reconocer mis pecados, mis faltas, mis debilidades, y mucho menos ser humilde, sencillo de corazón y pedir perdón. En realidad, el perdonarnos los unos a los otros es algo que debe formar parte de nuestro caminar, de nuestro andar, y que muchas veces lo pasamos por alto. Principio número 3 está en Gálatas 6, versículo 2 y también 9 y 10. El principio es que nos apoyemos los unos a los otros. Y cuando mencionamos los unos a los otros, estoy recordando cuando en una ocasión una hermana muy querida se acercaba a mí y me mencionaba reclamándome sus derechos para que yo la amara, que tenía problemas, situaciones, que atendiera yo sus necesidades, y realmente no me agarró en un momento adecuado. Sin embargo, vino a mi mente y le dije: hermanita, usted me pide sus derechos, pero nos olvidamos lo que dice la palabra. La palabra dice que debemos amarnos, perdonarnos, soportarnos, dice, los unos a los otros. En ese momento, hermanos, automáticamente se disipó, se resolvió el conflicto, nos pedimos perdón mutuamente, nos pusimos de acuerdo reconociendo nuestras faltas, y hasta el día de hoy seguimos caminando. No significa que no haya de vez en cuando nuevos conflictos, pero ya conocemos la receta para esto. Y aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, 9 y 10, nos habla también al respecto de este principio de que nos debemos apoyar los unos a los otros. Es decir, no solamente debo esperar, recibir, sino que yo también tengo el mismo derecho, la misma responsabilidad para que también yo pueda dar y apoyar a otro. Dice: sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Por lo tanto, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Siempre habrá necesidades que suplir, y en algunos casos u ocasiones no podremos hacerle frente con nuestros propios recursos, de tal manera que requeriremos apoyo, ayuda, alguien que esté dispuesto a ayudarnos, apoyarnos por alguna circunstancia ajena a nosotros, ya sea por desempleo, por enfermedad o por cualquier otra circunstancia ajena a nosotros, a veces inclusive por negligencia propia. Sin embargo, los creyentes somos llamados a que, dependiendo según el momento, la circunstancia en la que nos encontremos, podamos disponernos para saber en qué y a quién yo puedo ayudar, pero si se requiere, también debo yo pedir y recibir la ayuda. Se requiere para esto, sin duda, que
la humildad. Y dice el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 15 y 16, dice: si ves a un hermano o a una hermana que están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, claro, sin entendimiento, ve en paz y calentaos y saciaos, pero no le damos las cosas que ellos necesitan para su sustento, entonces, ¿de qué os aprovecha? Realmente la verdadera piedad siempre va acompañada de las palabras con nuestros hechos. Aquí me hace recordar también cómo la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 44 y 45, nos ejemplifican cómo vivían los primeros creyentes. Dice que todas las cosas las tenían en común y se repartían de los bienes que unos vendían, de tal manera que ni a uno les sobraba ni a otros les faltaba. De eso nos habla la Escritura. Y también respecto a esto, debo reconocer personalmente que he sido también muchas de las veces, por causas, por circunstancias de las que ya mencioné, he recibido por parte de la iglesia, he recibido por parte de mis amados, de mis queridos hermanos. Algunos de ustedes están ahí tras pantalla, algunos aquí presentes, y sabemos que he tenido esa necesidad y he recibido en su momento oportuno, de una manera generosa, abundante, suficiente, el apoyo necesario. También en estos tiempos de pandemia, de crisis económica en la que nos hemos envuelto como sociedad, y esto a nivel mundial, desde un principio no dejaron de verse anuncios, spots, de que cada uno, y esto en el mundo, pero las Escrituras desde mucho tiempo ya nos lo han dicho, a quién podemos ayudar, a quién podemos apoyar. Y yo sé que en este momento me está escuchando una de las personas, miembro de la iglesia. Yo he dicho que fue como vemos al profeta Elías cuando se quedó sin provisión allá solo, y que el Señor envió sus cuervos para llevarle alimento, para darle sustento. Yo estoy muy agradecido con Dios por esa persona que mantengo en el anonimato, porque sé que pues así ha sido mejor. De tal manera que el Señor siempre utiliza los corazones para que nosotros podamos recibir el apoyo. Y de esto es el apoyarnos los unos a los otros. Cuarto principio, Romanos 12, del 9 al 10, dice que debemos nosotros, los hijos de Dios, debemos amarnos los unos a los otros. No debemos esperar, hermanos, solamente esperar que me amen y volvernos egoístas, arrogantes, exigiendo lo que ya mencionaba, esa atención, ese cuidado, que oren por mí, que estén al pendiente de mis necesidades, sino que dice que nos amemos los unos a los otros. Y también dice que el amor sea sin fingimiento. Dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriendo los unos a los otros. Y de aquí quiero mencionar dos cosas muy relevantes. Número uno, que equivocadamente nosotros podríamos expresar afectos o palabras que no sentimos sinceramente. Podemos ver a alguien que viene súper despeinado, súper arreglado, y queriendo quedar bien, decirle: qué bien te ves. Lo mejor sería decirle: me da gusto verte. Genuinamente, legítimamente, de tal manera que esa es una expresión de amor que vamos aprendiendo con el tiempo, a veces a prueba de error, pero también eso sería
expresarse de esa manera equivocada sería hipocresía, y entonces es preferible no hacerlo, revisarnos nuestros motivos delante de Dios y ser transparentes en todas nuestras relaciones, dentro, fuera y en todo lugar a donde nos encontremos, no solamente en la iglesia, no solamente cuando nos reunimos, los días domingos, los días de reunión. Y esta es la mejor forma en la que nosotros podemos agradar a Dios y al prójimo sin importar quién sea. Número 2, también podemos engañarnos pensando que somos muy afectuosos, muy cariñosos, y equivocarnos en ese concepto, expresando amor solamente por quienes nosotros tenemos preferencia o inclinación natural. Pero ¿qué tal con aquellas personas difíciles, sobre todo hermanos, hermanas, servidores? A veces se levanta esa barrera, y es necesario entonces lo que dice, considerar lo que dice el Evangelio. Dijo nuestro Señor Jesucristo, dice Mateo 5, versículo 46 al 48, dice: porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los que no conocen a Dios, es decir, los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente a los que te caen bien, con los que te llevas bien, con los que son de tu nivel, de tu estatus, ¿qué hacéis de más? ¿Qué estás haciendo mejor? Dice, ¿no hacen también así lo mismo, igual, los gentiles, los que no conocen a Dios, los del mundo? ¿No hacen lo mismo? Y dice, versículo 48, sed pues vosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia, los hermanos, las hermanas, cada uno de nosotros, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, y amar inclusive a nuestros enemigos, porque también lo dijo nuestro Señor, pero yo os digo, amad también a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si no me puedo llevar bien con alguien, aceptarlo, relacionarme, la palabra del Señor dice que debo orar por él, por ella, por esa relación. Y hermanos, esto es una bendición, porque entonces si yo no le caigo bien a alguien, no se está relacionando bien conmigo, le estoy causando conflicto, esa persona va a estar orando por mí. Y por supuesto, hermanos, cuando el conflicto está en mí, debo orar por aquella persona que me causa conflicto, problema, para que pueda amarla y pueda mi corazón tomando ese perfeccionamiento al que aspiramos. Por último, el principio número 5, y está en Santiago 5, versículo 16. Dice que nosotros debemos confesar nuestras ofensas, dice, los unos a los otros. Y también dice que debemos de orar los unos por los otros, dice, para que seamos sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Este principio, meditando en la profundidad del significado que tiene y de todo lo que he mencionado, he reconocido, hermanos, en lo personal, y creo que es una realidad. Tal vez algunos puedan estar de acuerdo conmigo, pero es algo de lo que adolecemos, de lo que carecemos, de lo que escasea mucho. Prueba de ello es que si fuera diferente, nuestra condición como espiritual personal y como iglesia sería otra. ¿Cuál es a lo que me estoy refiriendo? A lo que menciona este principio. Dice primero, número 1, hermanos,
la confesión, que confesemos, que hablemos, dice, de aquello que sé que está estorbándome, está en mi mente, está en mi corazón, algo pecaminoso, alguna falta, algo equivocado, erróneo, alguna concupiscencia, alguna debilidad, de la cual sin duda que atormenta el alma, la mente, el corazón, y dice que entonces debemos nosotros de confesarlo. La confesión siempre, 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 la confesión trae liberación. Así lo dice el libro de Proverbios 28, versículo 13. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, pero se aparta, dice que él alcanzará misericordia. También el Salmo 32, versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mi transgresión a Jehová. Algunas veces, más bien muchas, la mayoría es delante de Dios a quien confesamos nuestros pecados, pero también aquí tenemos que ver la parte en la que nosotros podemos hacerlo, como dice el principio, que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Dice el Salmo 38, versículo 18, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré. De tal manera que al confesar mi pecado yo pueda reconocer mi falta, dolerme y pedirle a Dios que me dé el arrepentimiento para no caer nuevamente en esa falta. De tal manera que si he ofendido a alguien, he lastimado, debo confesar, buscar la oportunidad de hacerlo. Esto es una práctica muy necesaria y, como ya mencionaba, es poco usual. Es decir, casi no utilizamos este medio de gracia dado por Dios en su palabra, aunque tenemos los principios. Debemos entonces, cuando hemos pecado, reconocer nuestra falta, confesarla, pedirle a Dios arrepentimiento y apartarnos de ese pecado. Quiero mencionarles que en la experiencia, en la práctica, no siempre resulta fácil aplicar estos principios, por lo que mencionaba, y muchas veces ignoramos, ¿no?, que podemos hacerlo de diferentes maneras, no solamente, como mencionaba, delante de Dios en un momento de oración personal, sino que también, como mencionaba, como en un grupo íntimo espiritual, de hermandad, de comunión, de coinonía. En el grupo a donde nos reunimos hay dos grupos diferentes, unos que están en el primer nivel de aprendizaje, es decir, en el conocimiento de Dios para conocer la salvación, y otro grupo que nos reunimos otros días diferentes, y hemos experimentado la salvación, compartimos el Evangelio, pero hay la posibilidad, lo que les mencionaba, donde podemos realmente abrir el corazón, reconocer nuestras faltas, confesarlas, y es cuando entonces oramos los unos por los otros, reconociendo, y es una bendición. Pero también hay otra que en lo personal he experimentado, y estaba recordando hace un año precisamente, tenía una necesidad espiritual que solamente una persona tal vez me esté escuchando, que supo, Dios puso la provisión de ese acercamiento, en donde realmente Dios seleccionó, escogió y puso a la persona el momento de algo en lo que yo necesitaba realmente. No lo sabía, pero había una necesidad de que mi vida espiritual tuviera que encauzarse para madurar y crecer. De tal modo que recuerdo que fueron días, semanas y tal vez un par de meses en donde tuve la oportunidad de abrir mi corazón delante de Dios, delante de esa persona, en donde realmente operó una restauración en mi corazón, en donde pude hablar, confesar algo que me estaba estorbando, y a partir de ese tiempo realmente en mi relación con Dios
el conflicto que estaba surgiendo nuevamente continuó adelante. Aparentemente no era nada grave, porque mi vida continuaba normal, pero había una piedra en el zapato que necesitaba confesarla, y Dios dio esa provisión. Por eso dice la palabra que nosotros debemos confesar nuestros pecados y orar los unos por los otros. Y es otra práctica de la cual, recordando lo que hemos estado haciendo aquellos hermanos en la fe, que nos hemos estado conectando por más de 100 días ya, desde el 25 de marzo hasta la fecha, día con día, para orar los unos por los otros. Hemos estado orando por las necesidades de otros, y es ahí a donde vemos la importancia, porque nuestro corazón está siendo tratado. Nos olvidamos de nosotros mismos para orar por otros, para ver sus necesidades. También están orando por mí. Qué valioso, qué importante que nosotros podamos orar los unos por los otros. Y si vemos en esa parte de nuestra oración, si podemos, y de hecho así ha sido, suplir, apoyar en alguna necesidad, creo que se ha cumplido, se ha dado. Hay un estorbo en todo esto, en donde la autosuficiencia, por el orgullo, podría ganar y engañarnos pensando que somos espirituales, que yo puedo, que no lo necesito. Y dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. De tal manera, hermanos, quiero solamente agregar que cuando nosotros hemos hecho el bien, y esto de un punto muy importante del principio anterior, disculpen ustedes, pero en donde dice la palabra que si nosotros hemos ayudado, apoyado, hemos dado, pero dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y con esto no quería pasarlo inadvertido, dejarlo pasar, porque es muy importante. Es decir, hay veces que alguien tiene un corazón muy generoso, dando, y a veces he observado, he visto cómo pues hay un mal pago, es decir, no hay gratitud. Yo les he dicho a los hermanos, no esperemos nunca de nadie nada, porque vamos a sufrir, nos van a lastimar. Y quizás alguien que ha dado, que ha sido defraudado, lastimado, que no le han correspondido, quizás su corazón como el mío, quizás a veces se duele y dice, ¿para qué sigo dando? ¿Para qué sigo ayudando? Pero dice la palabra, dice que no nos cansemos, no desmayemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, he comprobado que el que paga, y paga muy bien, es nuestro Señor. Hemos con esto concluido los 5 principios que promueven la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual estoy seguro, hermanos, que si los practicamos, y quiero hacer esta breve reflexión a modo de conclusión, aunque hay más principios, quizás en otra oportunidad podamos compartirlos, agregarlos, pero estos son los principales que, si los conocemos y los aplicamos, como creyentes en Jesucristo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos su iglesia, y somos llamados no solamente a escuchar la palabra de Dios, sino a vivirla, poniendo en práctica las enseñanzas recibidas. Es un desafío ir más allá del discurso y de las palabras huecas que no tienen ninguna sustancia. Nuestra participación, hermanos, es muy valiosa, ya sea para que edifiquemos, construyamos, o para que dividamos o destruyamos lo más querido del Padre, la iglesia. De eso cada uno de nosotros somos responsables. Y si
alguno de nosotros que seguramente, y yo soy el primero, hermanos, en reconocer, no somos perfectos, no soy perfecto. Si alguno de nosotros siente que ha fallado, la esperanza es que Dios siempre nos da la oportunidad de corregir. Pero para esto también debemos disponer nuestros corazones, reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestra necesidad de Dios, y entonces pedir la guía del Espíritu Santo para que seamos ayudados y así nuestras vidas glorifiquen al Señor. Con esto concluyo, hermanos. Los invito a que oremos para finalizar este mensaje. Padre, te doy gracias porque a través de tu palabra tú obras enseñando, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo que es tu iglesia, Señor. Padre, si hemos fallado, perdónanos, pero concédenos la gracia, la bendición, Señor, de edificar, de construir, Señor. No solamente ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que todos y cada uno de nosotros, como miembros, como hermanos, podamos amarnos, soportarnos, perdonarnos, llevar nuestras cargas los unos por los otros, confesar nuestros pecados y orar los unos por los otros, Padre, porque ahí es a donde tú, Señor, eres glorificado y a donde tu palabra se cumple para que nosotros podamos vivir una vida digna, Señor, que a ti te agrade, Señor. Concédenos esa gracia, esa bendición, Padre, con acción de gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.